al tema de Marte y tenemos con nosotros a la doctora Maripaz Orsano, que nos va a hablar, pues ya como ya vimos en el cartel, de la búsqueda de vida en Marte. La doctora Maripaz es doctora en ciencias físicas, especializada en física teórica por la Universidad de Complutense de Madrid. Hizo su doctorado en el Laboratorio de Acelerador de Partículas en Alemania y su postdoctorado en el CERN en Suiza. Es investigadora en el Centro de Astrobiología y su trabajo, pues, aparte colabora con agencias espaciales como la NASA, la ESA, IKI, Roscosmos. También forma parte del equipo científico en misiones de exploración robótica en Marte. Es profesora de Ciencias de la Atmósfera, miembro del panel de protección planetaria, COSPAR, que ya nos explicarás qué es eso, y dirige la academia en el Instituto Europeo de Astrobiología, creo. Y aparte tiene más de 160 artículos científicos y creo que también acabas de decirnos, eh, diriges tesis de Dirijo alumnos en esta academia. bueno, el programa de la EAI Academy, que así se llama, es un programa de comunicación científica como este que hacéis vosotros, pero internacional en inglés. Y bueno, pues se conectan personas de todos los países y intentamos cubrir distintos temas. Es igual que lo vuestro, pero sobre astrobiología. Pues muchísimas gracias, Maribas, por dedicarnos este ratito y seguro que vamos a disfrutar. Gracias a todos los asistentes por conectarse. Cuando quieras. Perfecto, pues vamos allá. Voy a ver si se ve, que creo que sí. Vamos allá. Pues antes de nada, muchísimas gracias por conectaros y por vuestro interés. Y hoy vamos a visitar un planeta, que es el planeta Marte, es mi planeta favorito. Y es un planeta que a mí me gusta mucho porque se parece a la Tierra. El título de la charla, Buscando vida en Marte, puede ser un poco engañoso porque hasta ahora no hemos encontrado vida, pero la estamos buscando y vamos a intentar entender el por qué las buscamos y cómo la buscamos. Os adelanto que la buscamos con misiones robóticas. La misión que tenemos aquí en esta portada es el rover Perseverance, que está actualmente explorando una región de Marte que se llama Jezero y de la que vamos a hablar. La forma de investigar un planeta como Marte a día de hoy es solamente a través de sondas robóticas que pueden ser un rover como este o que puede ser un lander, que es una plataforma quieta, o bien a través de satélites que estén orbitando en superficie. Pues bien, primero vamos a hacer un poquito de introducción a la astrobiología y vamos a hacer una visión del universo, de todo lo que ha pasado en el universo hasta que aparece la vida en la Tierra, al menos como creemos que sucedió. Os voy a guiar a través de esta infografía que empieza arriba a la izquierda con lo que hoy en día denominamos el Big Bang. Es un momento que ocurre hace aproximadamente 13.800 millones de años en el que hay mucha energía concentrada en un punto. No sabemos muy bien qué había antes, pero a medida que esa energía se enfría, empiezan a aparecer las primeras partículas del universo, las primeras partículas estables, por ejemplo, como los electrones. A medida que ese universo va expandiéndose y enfriándose, los electrones se combinan, por ejemplo, con protones y con neutrones y empiezan a aparecer los primeros elementos de la tabla periódica, el hidrógeno y el helio. Y esos elementos forman nubes, nubes de gas que cuando miramos al universo hoy en día, pues podemos verlas. Van pasando millones de años y de esos millones de años aún a día de hoy podemos recuperar información a través de fotones que nos llegan a los telescopios. Pero las primeras galaxias empiezan a formarse pues hace 13.000 millones de años, empiezan a aparecer sobre todo primero unas estrellas en las que cuando estas estrellas mueren, bueno, primero en las estrellas empieza a producirse fusión de hidrógeno y de helio para producir elementos más pesados de la tabla periódica y cuando las estrellas mueren dispersan esos elementos y vuelven a reciclarse para formar otra vez una nueva estrella. Bueno, pues así nuestra Vía Láctea aparece hace 12.800 millones de años y nuestra estrella hace 4.600 millones de años. Nuestra estrella es el Sol y como sabéis se forma en el centro de una nube, como esas nubes de las que hablábamos antes, pero esta nube está reciclada. Se supone que el Sol es una estrella, me parece que de tercera generación
y está utilizando materiales que se han producido en otras explosiones de otras estrellas previas y aparece una cosa que llamamos un disco protoplanetario. En ese disco, alrededor de ciertos grumos empiezan a acumularse protoplanetas que darán lugar después a lo que ya son los planetas que nosotros conocemos, entre ellos Marte y la Tierra. Aquí tendríamos un ejemplo de Venus y aquí tendríamos un ejemplo de un planeta rocoso como puede ser la Tierra o Marte. Si os fijáis, este planeta tiene ya, aquí hemos representado un volcán, tiene magma, tiene en su interior una especie de fluido que se mueve, que genera campos magnéticos alrededor. Y en este momento está cayendo por todas partes en el sistema solar, hay restos de meteoritos, de materia sólida que está cayendo atraída pues, por los objetos más grandes del sistema solar, por ejemplo, cayendo en la Luna, cayendo en la Tierra, cayendo en Marte. Cada vez que impacta uno de estos elementos, pues se produce un impacto. Bueno, en la Tierra y en Marte, esta época pues, se caracteriza porque había muchísima actividad magmática, muchísimos volcanes, tormentas eléctricas, y estos volcanes empiezan a emitir gases que son los que forman una atmósfera muy parecida a la que tenemos ahora, no igual, pero parecida. Y en ambos planetas esa atmósfera es suficientemente densa para que en un momento dado el agua empiece a condensar en la superficie. Y a partir de ahí ya tendríamos un planeta con una atmósfera más o menos densa y océanos, ríos, lluvia, nubes, hielo en los polos. Un ciclo del agua similar al que tenemos en la Tierra, pues existía también en Marte. Lo que pensamos es que en la Tierra, en ciertos ambientes que se llaman hidrotermales, por ejemplo, que son como una especie de ambientes calientes relacionados con magma subsuperficial, empiezan a producirse moléculas prebióticas. Y lo pensamos porque a día de hoy eso se encuentra. Aparecen estas moléculas sin que exista vida. Y a partir de estas moléculas, en algún momento empiezan a surgir los precursores de la vida, moléculas un poco más complejas y ya eventualmente pues aparecería la vida como la conocemos. Los primeros fósiles o el primer registro que existe en la Tierra de vida es de hace 3.500 millones de años. Es un fósil indirecto, es un tipo de roca que se llama estromatolito que se forma porque había unos biofilms que iban reteniendo material. Y a partir de ahí pues la vida va evolucionando por mutación, por selección natural, hasta que tenemos pues toda la complejidad que en la Tierra existe, pero en Marte no sabemos si esto ocurre. Bueno, pues, ¿por qué buscamos vida en Marte? Buscamos vida en Marte porque una de las preguntas fundamentales que nos planteamos es si estamos solos en el universo. Aquí estoy enseñando una imagen de un telescopio espectacular que se llama el James Webb. Y esta imagen es una imagen de fondo, lo llaman, es la primera vista de campo profundo y es espectacular, en mi opinión, porque las galaxias que estamos viendo aquí en realidad existieron hace 4.600 millones de años. Estos fotones llevan tanto tiempo viajando que lo que tenemos es una foto de algo que ocurrió en el momento en que estaba apareciendo el Sol. Y cada una de estas galaxias tiene miles de estrellas y cada una de las estrellas pues, puede tener también muchos planetas y por lo tanto la pregunta es si este proceso que ha seguido la Tierra ha podido ocurrir también en otras estrellas de otras galaxias, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a centrarnos en nuestra galaxia que se llama la Vía Láctea, que como sabéis tiene forma de espiral. Y aquí lo que estaríamos es viendo una imagen desde arriba de una representación artística. Antes era una imagen real de telescopio, pero esto es representación artística. Nosotros estamos aquí, en este brazo de la galaxia, y lo que hemos indicado en esta representación pues es hacia dónde miran algunos de los telescopios, el Kepler o el Spitzer, en su observación de la Vía Láctea. Y según hacia dónde miran, pues han encontrado exoplanetas, es decir, planetas que están orbitando otras estrellas de nuestra galaxia. Y como veis aquí, pues casi todos, bueno, en realidad todos los exoplanetas que se han encontrado hasta la fecha son de la Vía Láctea, porque más allá es muy difícil para nosotros observar esos pequeños tránsitos que nos indican la presencia de un planeta. Y por lo tanto, pues la pregunta que tenemos es si la Tierra y Marte son de alguna manera similares entre sí y si ellos a su vez
podrían ser similares a otros planetas, otros exoplanetas, intentar comparar cómo han evolucionado estos dos ambientes y extrapolarlo a otros sitios del universo. Bueno, pues volviendo al concepto de exoplanetas, a través de las observaciones de muchísimos telescopios acumulados durante muchos años, pues se ha ido subiendo el número de detecciones de objetos que orbitan alrededor de una estrella. Eso es un exoplaneta. Y en la fecha actual me parece que tenemos pues unos 5.500 exoplanetas ya detectados, pero para el concepto de la vida no todos los exoplanetas sirven, sino que nosotros necesitamos que estos planetas puedan tener agua y por lo tanto esos planetas serían los planetas potencialmente habitables. De todos estos 5.500 que vemos, que es que hay muchos más que no podemos detectar, se estima que como mucho unos 60 podrían estar en una zona habitable y tener agua. Bueno, pues vamos a centrarnos otra vez en la Tierra y antes de seguir buscando vida, necesitamos hacer una pequeña pausa química o bioquímica para definir qué es la vida. No os asustéis porque las fórmulas que ponemos aquí no hace falta conocerlas y además muchas de las palabras que voy a decir seguramente os suenen. La vida, según la definición de la NASA, es un sistema químico autosuficiente, es capaz de mantenerse a sí mismo solo, que puede evolucionar de forma darwiniana, es decir, que puede tener una información genética que mute, que cambie por error y que después hay una selección sobre una mutación u otra y esa sea la especie que progrese. Todas las formas de vida que conocemos en la Tierra, todas están basadas en la química orgánica, que necesita carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y todas las formas de vida están basadas en las mismas moléculas. Son moléculas que se pueden sintetizar en un laboratorio, un químico, sin que haya vida por medio, si mezcla ciertos gases como estos, el CO, la molécula de nitrógeno, el CO2, el vapor de agua, el hidrógeno, etcétera, y aplica unas descargas en determinadas condiciones, puede conseguir que aparezcan estas moléculas que son fundamentales para la vida. Y vamos a leer algunas para que veáis que las conocemos todos. Aminoácidos, las nucleobases y los azúcares, en este caso una desoxirribosa, que combinados dan lugar a nucleótidos. Los aminoácidos combinados dan lugar a las proteínas, ¿de acuerdo? Los péptidos y proteínas. Y los nucleótidos combinados dan lugar al ADN o al ARN. Y por otro lado necesitamos también una cosa que se llaman ácidos grasos, que cuando se combina con una molécula como el glicerol, da fosfolípidos. ¿Por qué son importantes? Porque estos constituyen las membranas. Bueno, pues con estos tres ingredientes se hace una célula. Y a partir de la primera forma de vida, o de las primeras veces que surgiera la vida, lo que hemos observado es que empieza a ramificarse el árbol de la vida. La información genética de todos los organismos que están en la Tierra, pues se puede trazar hacia el pasado y ver elementos comunes. Por lo tanto, para buscar si un planeta es habitable, lo que buscamos es que existan estas moléculas, que se pueda sintetizar estas moléculas prebióticas y que haya un ambiente lo suficientemente suave como para que pueda empezar a ocurrir esta fase que es la que llamamos la química prebiótica. Y esto no es tan extraño como os puede parecer, no es un ejercicio de laboratorio. En el universo, de manera natural, se sintetizan estas moléculas. En esta diapositiva podemos ver un ejemplo que se acaba de publicar hace poco. Hay un asteroide que se formó hace 4.500 millones de años, ¿vale? Como cuando el Sol, que resulta que se extinguió más tarde porque hubo un golpe y anda flotando por el sistema solar. Pues hubo una misión que se llamó OSIRIS-REx, que fue al encuentro de este asteroide. Llegó, tomó unos trozos de la roca, de la superficie, y regresó a la Tierra. Y esta misión de retorno de muestras de un asteroide pues acaba de culminar con el análisis de lo que había en esas rocas. Y entre otras cosas, en esta roca que flotaba en el espacio, pues se han encontrado todos los nucleótidos que forman las moléculas de ADN y ARN. Y también se han encontrado azúcares y aminoácidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en condiciones del espacio, que son muy malas condiciones porque son condiciones muy frías, con mucha radiación, ya aparecen los elementos fundamentales de la vida.
Así que no es tan extraño pensar que en un planeta como la Tierra o como Marte pudo haber sido antes, aparecieran estas moléculas. Os voy a presentar ahora a la Tierra como era antes y a Marte como era antes, en el mismo momento. Veis que el continente de la Tierra es distinto de lo que ahora nosotros definimos por continentes. Y es distinto porque en realidad los continentes como nosotros los conocemos ahora se han formado hace relativamente poco, en los últimos 250 millones de años. Y eso es porque la Tierra tiene una tectónica de placas que hace que toda la superficie sea muy dinámica y continuamente se está reescribiendo. Las rocas de la época original en las que aparece la vida prácticamente no existen ya, ya están destruidas. Sin embargo, Marte se quedó congelado como era hace 4.000 años. Tuvo un ciclo de agua, tuvo un hemisferio norte lleno de agua, valles, ríos, pero no ha tenido tanta dinámica y por lo tanto, si vamos a Marte, podremos encontrar rocas que están como en el momento en que apareció la vida. Y así ha ocurrido que en la Tierra, según lo que hemos ido viendo después, analizando pues las rocas e interpretando la historia del planeta, la vida aparece aproximadamente, si este es el origen de la Tierra, pues aquí aparece la vida hace casi 4.000, 3.500, 4.000 millones de años, y pronto aparecen bacterias que son sensibles a la luz. Rápidamente aparecen cianobacterias que son capaces de transformar la energía del sol para producir oxígeno. Y esto es muy importante porque producen tanto oxígeno que la atmósfera del planeta cambia. La atmósfera original no tenía oxígeno, pero a partir de este momento el planeta y la vida evolucionan conjuntamente. Y así seguimos hasta que solamente a partir de aquí empiezan a romperse los continentes como los conocemos y por supuesto los hombres, el humano, aparece en el último segundo de este día. Bueno, pues para investigar qué ha pasado en Marte, que aparentemente se quedó congelado en el tiempo, se han construido todas estas naves que os presento aquí. Ya os digo que la exploración de un planeta como Marte, a pesar de estar tan cerca, pues necesita de naves robóticas, de plataformas robóticas, ya sean satélites que están orbitando por encima y adquiriendo imágenes, o analizando espectros, o analizando la atmósfera o bien a través de landers o pequeños rovers. Y de los que os voy a hablar hoy son de dos rovers que son muy parecidos, el Curiosity y el Perseverance. Son dos misiones de la Agencia Espacial Americana de la NASA. El Curiosity aterrizó en el cráter Gale en el año 2012 y como veis, este rover que lleva muchos instrumentos pues es muy parecido al que después se lanzó en el año 2020 y empezó su misión en otro cráter, en el cráter de Jezero, que es el Perseverance. La razón es que en espacio, cuando una tecnología funciona, pues se intenta reutilizar ese concepto, mejorarlo, porque lanzar algo a Marte y que aterrice con éxito es muy arriesgado. Como esta misión fue un éxito, rápidamente se utilizaron algunos conceptos para diseñar la siguiente misión. Pero esta misión tiene un requerimiento más. No solamente es un rover que va explorando el planeta, sino que además tiene la capacidad de adquirir unas muestras y sellarlas, y esas muestras van a venir a la Tierra. Igual que antes hablábamos de la misión de retorno de muestras del asteroide Bennu, esta fase es la primera que va a preparar las rocas que se van a traer a la Tierra en una misión que os explicaré después. Aquí tenemos el mapa topográfico de Marte en la actualidad. Estaríamos viendo regiones muy profundas donde veáis algo azul es que está más profundo. Todo el hemisferio norte prácticamente antes estaba cubierto por un océano y por eso la superficie es más suave porque a medida que llegaban los impactos se frenaban en el agua. Mientras que el hemisferio sur veis que está lleno de cráteres. Bueno, pues la misión de Perseverance está explorando un pequeño cráter que está aquí, mientras que la misión Curiosity está más cerca del Ecuador. Planeta Marte es un planeta muy interesante, cada uno de estos rasgos geológicos pues daría para muchas charlas, pero en general lo que hemos ido aprendiendo de todas estas misiones es que tuvo un vulcanismo activo, aquí vemos el volcán más grande del sistema solar y otros tres volcanes que lo acompañan, que ha tenido transiciones entre épocas en las que había agua, épocas en las que había volcanismo, prácticamente hasta muy recientemente. Parece que sigue habiendo un poco de actividad en la subsuperficie del planeta y a día de hoy, pues solamente existe agua en forma helada en los polos, por aquí y por aquí,
y en la subsuperficie. Y a veces, según la estación, algunas misiones han podido ver que aparece escarcha en la superficie. Bueno, pues vamos a viajar en el tiempo al cráter Jezero, que es el que está explorando la misión del Perseverance, y vamos a ver este croquis que explica la historia de este lugar. Este lugar se forma porque llega un objeto que impacta y que lo que hace es sacar las rocas de abajo y ponerlas en las paredes del cráter. Bueno, pues después, aproximadamente hace 3.800 millones de años, esta región se cubre de carbonatos y de olivino, que son muy interesantes para los geólogos y los astrobiólogos, y si queréis luego os explico por qué. Y aquí en este mapa se ve marcada la región de carbonatos y de olivino, como la vemos desde órbita. Después, lo que ocurre es que aproximadamente entre 3.000 millones de años y 2.600 millones de años, hay una época en la que hay un río que entra por el oeste, otro por el norte. Este río cubre todo el cráter y se llega a formar un lago. Y de esta época es de cuando se formó este delta, ¿de acuerdo? El agua después desaparece, llegan otras capas de cenizas y de magma que viene de la subsuperficie, y lo que nos queda ahora es una mezcla de registros de rocas de distintas épocas, épocas en las que había volcanismo, épocas en las que había agua, épocas en las que se extrajo un material muy antiguo que estaba en la subsuperficie. Y por eso se eligió este lugar para aterrizar la misión de Perseverance. Aquí tenemos una representación artística de cómo imaginamos que era este cráter en el momento en que había agua. Teníamos el río que entraba por el oeste, aquí no está representado, pero habría en otra época uno por el norte, y en un momento dado se llena con tanta agua que el agua se desborda y sale por aquí. Con el tiempo, la atmósfera se ha debilitado, el agua ha desaparecido y lo que nos ha quedado es, en esta región, el delta. Y lo que os estoy adelantando aquí es el recorrido que ha hecho Perseverance en esta misión. Vamos a parar un momento y lo que os voy a presentar es una representación de lo que ocurrió cuando el Perseverance aterrizó en Marte. Esto es una grabación que se emitía en tiempo real conectado con la sala de control de Jet Propulsion Laboratory. Lo que pasa es que en tiempo real estas imágenes no las teníamos. Estas han llegado después, a lo largo de meses, se han ido mandando los fotogramas. Lo que llegaba entonces era telemetría, pero telemetría con 7 minutos de retraso, porque hay un tiempo de retardo en la comunicación entre la Tierra y Marte. Por ello, en realidad, toda la entrada, la fase de entrada, descenso y aterrizaje, que se llama en inglés EDL, tiene que ocurrir de manera automática. La plataforma va protegida dentro de un escudo térmico. Cuando la plataforma detecta que está a una determinada altura, se desprende un cohete, que es lo que tenéis, perdón, un paracaídas, que está aquí representado, y cuando llega a una altura con respecto a la superficie, suelta el escudo térmico, que es lo que habéis visto caer. Esta imagen es real, insisto, pero en el momento en que está entrando no vemos nada de esto. Vamos recibiendo datos crudos sobre, en algún momento previo, la altura que el rover pensaba que tenía, el movimiento que tenía toda esta estructura, si estaba rotando, si el giróscopo indicaba que estaba en posición vertical, y toda esta información la integra para decidir en qué momento desprende un mecanismo de frenado que ya se había utilizado en la misión anterior de la que os he hablado, que era el Curiosity. Ese mecanismo consiste en que cuando se está acercando y la velocidad es suficientemente lenta, va a desprender una estructura que se llama grúa. En inglés lo llaman grúa, pero es una grúa que tiene capacidad de flotar porque tiene 4 cohetes retropropulsores. Esos cohetes se van a encender y en el momento en que se enciendan consigue frenar toda esta estructura. ¿Por qué es necesario utilizar los cohetes? Porque la atmósfera de Marte es muy tenue, es 100 veces más tenue que la atmósfera de la Tierra y no es capaz de contener la velocidad de un objeto que está entrando tan rápidamente. Por ello, para que no se queme, para que no choque, es necesario ayudar al frenado. Aquí vemos representado cómo se ha desprendido la cápsula superior con el cohete, y aquí ya tendríamos la estructura, que es una grúa con 4 cohetes encendidos y que está empezando a encenderse para que frene. Cuando esos cohetes
la propulsión, el chorro de la propulsión contacta al suelo, vais a ver que desplaza, genera un viento, desplaza el polvo que está en la superficie de Marte. Y aquí tenemos una imagen también real, adquirida desde el vehículo y desde la grúa, para ver cómo se están separando. Una imagen hacia abajo indica cómo se descuelga muy suavemente con unos cables el rover, que abre las ruedas que las llevaba plegadas. Ahora se genera tanto polvo que no vemos nada y en un momento dado se suelta la grúa para que se vaya lejos y no caiga encima, y pues ya oficialmente la misión ha aterrizado y es un momento de muchísima alegría, porque esta parte de una misión generalmente es la más arriesgada. Cada una de estas misiones de exploración llevan de media unos 10 o 15 años de desarrollo, y en el momento de entrada es tan arriesgado que puede perderse todo el esfuerzo de tantos ingenieros y científicos. Bueno, pues aquí tenemos la primera imagen que sí que se mandó a la Tierra. Una vez que ya ha tocado el suelo, hay una imagen, una cámara que lleva por debajo el rover, adquiere esta imagen tan espectacular y la manda a la Tierra, y con esto sabemos que ha aterrizado de manera segura. Y a partir de aquí ya empieza la exploración propiamente dicha. Os comentaba antes que una peculiaridad de esta misión es que lleva unos tubos, unas cápsulas, para recoger un número de muestras, aproximadamente 30 muestras de roca con un taladro, sellarlas y prepararlas para que regresen a la Tierra. Y ahora vamos a ver cómo se adquieren. El vehículo tiene un brazo robótico, y a medida que avanzamos y encontramos rocas de interés astrobiológico o de interés para estudiar la evolución del planeta, pues el equipo se pone de acuerdo y entonces se taladra, en este caso, o aquí en una duna, por ejemplo, se recoge con otra broca especial el regolito, el grano fino, se sella y se guarda dentro del vehículo. Bueno, pues así os presento a la superficie de Marte en la época actual. Estamos viendo aquí el borde del cráter. Veis que la atmósfera está llena de polvo de mineral de hierro muy pequeño, que es lo que le da ese color rojizo. Vemos rocas aquí que se han formado, son las que en el diagrama antes venían formadas en la última fase, se han formado o por ceniza o por una intrusión de magma que viene desde la subsuperficie. Y estas rocas las hemos taladrado, hemos tomado una muestra porque queremos traerlas a la Tierra para datarlas. Con esto sabremos exactamente en qué momento se forma esta capa. Y a partir de aquí, pues el rover tiene distintos intereses científicos y va haciendo distintas maniobras, pero os voy a explicar una que es muy fácil de entender. Como llevamos varias cámaras en la cabeza del rover, pues se realizan visiones hacia el delta. Esto es un mapa de cómo el delta se ve desde arriba, desde órbita. Aquí estamos colocando el rover y esto es lo que nosotros veíamos con nuestras cámaras. Y lo que vemos es que el delta está formado por estratos de diferentes inclinaciones, y que el estrato ha arrastrado materiales, algunos de ellos redondos, como un canto rodado muy grande. Y nosotros ya sabemos que en la Tierra los cantos rodados solamente aparecen cuando hay un ciclo de agua que va erosionando la roca, formando lo redondo, y que esto es lo que típicamente transporta pues una riada de agua muy grande, ¿vale? Los geólogos estudian los diferentes estratos que conforman el delta y pueden hacer hipótesis sobre en qué épocas se acumuló un grano más fino, en qué épocas ha habido una riada que ha transportado material. Pero en general todo esto es muy interesante para investigar la vida, porque donde hay un delta lo que estamos es recogiendo material que ha sido transportado por el agua desde regiones muy lejanas. Entonces, podemos investigar analizando estas rocas lo que ha ocurrido muy lejos, y además el delta siempre es un sitio en el que hay un remanso, en el que hay agua, en el que podría haber disponibilidad de nutrientes, y por lo tanto un sitio interesante para que aparezca la vida y además para que se preserve, porque los materiales que se forman en estos depósitos, que pueden ser por ejemplo arcillas, son muy buenos para preservar moléculas orgánicas. Aquí tenemos otro ejemplo de los estratos que se ven en el delta y cómo se han interpretado. Vemos aquí un zooming de ese estrato. Quiero que penséis que estamos siempre mirando una foto de algo que ocurrió hace tanto tiempo que en la Tierra ya no existe registro de lo que estaba pasando en ese momento aquí. Entonces, para los geólogos es fascinante ver
fenómenos que han estudiado en la Tierra que ocurren allí. Ellos interpretan la aparición de estas capas, claramente les indica que hasta aquí llegaban los estratos del delta y que al estar en contacto con el nivel del agua, hasta donde llegaba el nivel alto del agua, es donde empezaban a formarse estas capas inclinadas. Y por lo tanto, en la zona de abajo esperábamos tener depósito de grano muy fino, después grano un poco más ordenado en distintos tamaños y arriba esos depósitos de transporte torrencial con rocas grandes. Y así efectivamente esto es lo que se ha encontrado, Robert. Bueno, pues la misión desde antes de llegar ya estaba planificada, ya teníamos caracterizada toda esta región, utilizando las medidas de los satélites, sabíamos que habría una región rica en rocas de ígneas, se llaman, ¿no? De origen asociado a volcanes, habría una región de rocas sedimentarias, tendríamos luego el borde del cráter, tendríamos regiones ricas en olivino y por lo tanto con eso y sabiendo la topografía, pues se pudo y se planifica todavía el recorrido del rover. Os voy a enseñar ahora un vídeo ya real de la ruta que ha seguido el vehículo desde que aterrizó. Cada uno de estos puntos verdes que veis es un sitio en el que ha tomado una muestra. Y como veis, en un momento dado sube el delta, aquí esquiva un gran cráter de impacto. Veréis también que cuando va haciendo el recorrido tenemos que evitar las regiones en las que hay dunas. Estos son dunas de polvo muy fino, como las que podemos ver en la Tierra, pero son muy peligrosas para el rover porque si las atraviesa, pues se queda atascado. Y este vídeo representa lo que ha hecho, me parece que hasta octubre del año pasado. Ahora mismo el vehículo sigue explorando ya la región del border del cráter. Ya estaríamos explorando la región que está por aquí. Bueno, antes de subirnos al delta, hubo que tomar una decisión consensuada entre toda la misión y era una manera de evitar riesgos, porque esta misión ya llevamos varios años, le queda bastantes años, pero siempre existe el riesgo de que falle algo, fallen las ruedas, falle un mecanismo de los brazos. Entonces, el problema de que fallara cuando ya hubiera adquirido toda la colección es que no habría manera de llegar a esas muestras. Por lo tanto, se decidió sacrificar una pequeña parte de la colección de la cual habíamos estado tomando muestras por duplicado y dejar la colección en la base del cráter justo debajo del delta. ¿Por qué? Porque si el vehículo fallara en el futuro, que esperamos que no, esa misión que va a encontrar o recoger las muestras podría ir aquí y recogerlas directamente. No obstante, el plan A no es este es el plan B. El plan A es que la misión de retorno va a encontrarse con el vehículo. Esta sería una representación de Perseverance y esta es una misión que tendría que llegar dentro de unos años a Marte. El vehículo móvil entregaría a esta plataforma fija una a una todas las muestras que se han guardado y dentro de la plataforma se guardarían en un cohete, que será la primera vez que seamos capaces de despegar una nave en otro planeta. Hemos despegado de la Luna, que es un satélite, pero no de un planeta. Este cohete sería capaz de escapar de la atracción gravitatoria de Marte, iría al encuentro de una gran nave que se llama ERO, que la tiene que diseñar la Agencia Espacial Europea, entregaría su colección de muestras y es esta nave la que será la encargada de traer las muestras a la Tierra, más o menos dentro de unos 10 años. Bueno, pues qué esperanzas tenemos de encontrar algo interesante desde el punto de vista de astrobiología. Para otras ciencias ya os digo que hay muchísimo interesante, pero desde el punto de vista de la astrobiología, ¿qué biomarcadores o qué estamos buscando para decir que hemos encontrado vida? Bueno, pues en general, como hemos visto al principio, necesitamos encontrar moléculas orgánicas y ya os adelanto que las hemos encontrado. Y luego hay otro tipo de indicadores débiles que se han encontrado en Marte, que no voy a entrar en detalle ahora, pero que sí que nos hace pensar que en algún momento ha podido existir condiciones adecuadas para química prebiótica en Marte. La detección de orgánicos ha ocurrido tanto por la misión del Curiosity, que es ese otro rover que ya lleva desde el 2012 en operaciones en Marte, como la misión del Perseverance. Aquí os enseño una imagen de uno de los instrumentos de Perseverance que es capaz de detectar orgánicos en una región en la que hay sales dentro de una roca. ¿Por qué es interesante? Porque estos orgánicos están acumulados en la capa
última que se formó en el cráter de 2.600 millones de años. ¿Qué moléculas orgánicas se han encontrado? Bueno, pues muchísimas, ya os diré que no las que os he dicho al principio, salvo recientemente que se ha encontrado una muy interesante parecida a la del principio. Pero la razón por la que no las encontramos es porque en Marte hay muchísima radiación, incluso si tuviésemos esas moléculas es fácil que se vayan rompiendo. Además, la tecnología que llevan estos rovers no es tan sensible como para encontrar esos aminoácidos, por ejemplo, o moléculas de ADN si las hubiera. Por eso tenemos que traer las muestras a la Tierra. Pero hace apenas unas semanas ha salido en la prensa que se han encontrado con la misión del el Curiosity, dentro de unas muestras que se tomaron en unas arcillas, se han encontrado fragmentos muy largos, cadenas de hidrocarbonos muy largas, que pudieran ser restos de ácidos grasos que hemos dicho que son los que se utilizan para formar las membranas de las células. Esto ya empieza a ser una molécula de las precursoras de la vida muy interesante. Pueden aparecer también por procesos no biológicos, pero el hecho de que existan y se preserven es un indicador fuerte de que pudiera haber surgido la vida en Marte. Y ahora ya vamos entonces a la siguiente pregunta, ¿vale? Hemos dicho que fue habitable Marte, pudiera haber surgido la vida, pero ¿es habitable ahora? Así a primera vista, Marte es árido, frío, seco, pero si miramos esta imagen, que veréis aquí, que es una zona desértica de la Tierra, en este caso es el desierto de Atacama en Chile, las dos imágenes se parecen mucho. En el desierto de Atacama no llueve prácticamente, más que cada muchísimas decenas de años, y sin embargo, si entramos en el subsuelo, encontramos que hay microorganismos, o debajo de las rocas o cerca de sales, microorganismos que son capaces de vivir captando vapor de la atmósfera. Así que lo que hacemos es buscar el ciclo de agua en Marte e intentar ver si pudiera haber surgido la vida allí. Ya os digo que para que haya un entorno habitable necesitamos el ciclo del agua, necesitamos estar cerca de la estrella en una zona con temperaturas suaves, en lo que se llama la zona habitable del planeta. Necesitamos también tener una atmósfera que nos proteja de la radiación ionizante. Necesitamos tener orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero es que todo esto se ha encontrado en Marte. Entonces, finalmente, lo más importante es si existe agua líquida y a qué temperaturas está ese sustrato, esa tierra. Pues para explicar esto, podemos usar medidas que han adquirido un instrumento que se llama REMS, que es una estación meteorológica que lleva midiendo en Marte desde el 2012 en el rover Curiosity. Hay una estación similar en el otro rover, en Perseverance, que se llama MEDA, y las dos estaciones se han desarrollado en el Centro de Astrobiología. Lo que quiero que os quede hoy de recuerdo es que un día de Marte tiene prácticamente el mismo número de horas que la Tierra, es decir, que la rotación sobre su eje de Marte es muy similar a la nuestra. Sin embargo, las oscilaciones térmicas en este planeta son enormes. Aquí están indicadas en grados Kelvin, pero en un solo día la temperatura va a cambiar unos 90 grados centígrados, ¿vale? Desde menos 80 grados hasta más 10 grados centígrados. Lo que pasa es que cuando las temperaturas son tan bajas, aunque hay muy poquito vapor de agua en la atmósfera, es suficiente con esa temperatura para que se sature. Y lo que pensamos que ocurre es que de noche, cuando la temperatura baja, el vapor de la atmósfera se condensa en el suelo, ya sea en forma de escarcha, como os comenté antes, que algunas misiones de superficie han visto, o bien capturadas por sales que hay en el sustrato, en el suelo, y estas sales retienen el agua bastante tiempo. Entre las sales que hay algunas que tienen una propiedad especial que se llama delicuescencia. Estas sales en contacto con vapor de agua absorben tanto agua que directamente se transforman en una salmuera, que nosotros pensaríamos que es agua pura, pero en realidad es una solución saturada de sal. Y hay organismos en la Tierra que pueden vivir con este tipo de fuente de agua. Así que cuando investiguemos vida que se pueda adaptar a Marte, tendremos que buscar organismos que toleren la sal, que toleren bajas temperaturas, que toleren radiación y que puedan vivir en un entorno bastante árido. Los récords de temperatura, de tolerancia de temperatura y tolerancia de humedad en la Tierra, es decir, las células que se reproducen en las condiciones más difíciles,
lo hacen a temperaturas cerca de -20 grados centígrados, muy pocos microorganismos pueden hacerlo, o a un valor que se llama actividad acuosa, que es básicamente la humedad relativa, cercano al 60%. Por debajo de esos valores en la Tierra no conocemos nada a día de hoy que sea capaz de reproducirse. Así que para investigar este tipo de ciclo lo que necesitamos es construir cámaras como esta que os enseño aquí, en la que ponemos la presión de Marte, el ciclo de temperatura de Marte, la concentración de agua, metemos CO2, que es el contenido de la atmósfera de Marte, y metemos materiales que son parecidos a los que hemos visto en Marte. Y hemos observado que estos suelos y estas sales sí efectivamente pues, son capaces de absorber mucho agua. No voy a entrar en detalle, pero quiero que os quedéis con la idea de que son capaces de absorber hasta un 50% del peso que hemos puesto en vapor de agua. Y eso podría permitir que microorganismos que habitaran aquí usaran ese agua para su reproducción. Por lo tanto, cuando hablamos de actividad acuosa o de humedad relativa en un sitio que es tan árido, tan seco, un sitio hiperárido, es un desierto como el de Atacama, por ejemplo, pues buscaremos organismos que sean capaces de reproducirse por debajo de humedades relativas altas, en este límite del 60%. Muchos organismos son capaces de crecer o de repararse, pero realmente para que haya vida necesitamos que haya proliferación, porque todas las células en algún momento van a morir. Y si no hay capacidad de generar hijos, esa especie se extingue. Bueno, voy a hablar ahora de algo que llamamos protección planetaria y que tiene que ver con este estudio de la vida en condiciones extremas terrestres y toda esta exploración que hemos hecho de Marte. Cada vez que mandamos una nave a Marte, sin darnos cuenta, en todo lo que nos rodea, todo está lleno de microorganismos que son muy pequeños, son del tamaño de micras. Entonces, para asegurarnos de que no estamos mandando microorganismos terrestres, todas las naves hay que esterilizarlas y todo hay que mandarlo en condiciones de extrema limpieza y manipularlo siempre con guantes, con máscaras, en una sala limpia. Igualmente, cuando traigamos un material de Marte a la Tierra, si queremos investigarlo y asegurarnos de que no lo contaminamos, tendremos que usar una sala limpia, una cámara especial, ponernos guantes. No sé si recordáis que antes, cuando os he enseñado el análisis del material que vino del asteroide, los operarios que estaban analizándolo llevaban máscaras, el material estaba en una cámara. Bueno, pues esto es una parte pequeña de la protección planetaria, asegurarnos de que estas dos biosferas no entran en contacto y no contaminamos con la vida que está en todas partes en la Tierra, no contaminamos el planeta donde queremos buscar vida. Y de esta forma, pues más o menos este es el esquema de lo que representa la estrategia actual de búsqueda de vida en Marte. Tenemos un rover que lleva muchos instrumentos, que está aprendiendo mucho de un entorno, pero que está siendo capaz de tomar las muestras mejores para que en el futuro, cuando vengan a la Tierra, en una sala limpia, los científicos que dentro de 10 años tengan estas técnicas analicen las muestras e intenten buscar una marca de la vida que claramente nos diga que este planeta estuvo habitado. Si yo tuviese que elegir una muestra, pues entre todas las que estamos cogiendo, las favoritas para mí son las de la zona del delta. Os estoy enseñando una en la que inmediatamente reconoceréis algo parecido al barro, cuando el barro se seca en la tierra. Esto es un sitio que claramente ha estado húmedo, que además retiene entre los poros de grano fino sales que se han secado, y esas sales para mí son importantes porque pueden, por un lado, retener agua y también, por otro lado, porque vienen de un líquido que se secó y que se sedimentó. Y en las sales, dentro de las sales, se puede haber preservado material orgánico o incluso células. Pero hay que tener cuidado porque cuando investigamos materiales de fuera de la Tierra, intentando buscar vida, ya hemos tenido ejemplos de hace varias décadas en las que se generó mucha expectativa porque analizando un meteorito que había llegado a la Tierra de Marte, se encontró una estructura, ¿veis esta estructura aquí, de magnetita? Y se dijo que ese biomorfo, es decir, una estructura que parece algo vivo y que podría tener magnetita, lo había hecho la vida. Bueno, pues después, muchas medidas que se hicieron después dijeron que no, que esto era un falso positivo, es una
falsa alarma. Esto no es una verdadera forma de vida. De hecho, nosotros hoy en día hacemos experimentos simulando las condiciones en las que se forman esto y encontramos estructuras que no son vivas, no están formadas por la vida, pero tienen apariencia de ser, por ejemplo, una célula, en este caso, o una flor con distintos tipos de pétalos, ¿no? Entonces, la forma no es suficiente para decir que algo es vida. Tenemos que tener una firma más fuerte. La que nos gustaría encontrar a algunos astrobiólogos es la firma del ADN o del ARN, esa molécula que es un polímero muy largo que ya retiene información genética. ¿Qué problema tenemos? Que el ADN, si lo hubiera habido, podría haber elegido otras bases, no las mismas que tenemos en la Tierra. Y además, como está expuesto a radiación, si se hubiera preservado, podría haberse roto y encontrarnos fragmentos. Además, cuando analicemos estas muestras, esta va a estar quizás contaminada por ADN terrestre, porque los productos que utilicemos para analizarlas van a tener inevitablemente contaminación de la Tierra. Así que necesitamos diseñar métodos que sean capaces de discernir la contaminación de la Tierra de posibles secuencias de polímeros de vida que realmente fueran de Marte. Y así estamos en concreto en el equipo de trabajo con el que yo estoy en el Centro de Astrobiología y en la Universidad de Aberdeen, pues analizando muestras de la Tierra, de ambientes en los que aparecen estromatolitos, como los del origen de la vida en la Tierra, y haciéndolas seguir un proceso de envejecimiento similar al que ocurre en Marte después de muchos miles de millones de años. Después nos metemos en una sala limpia y lo que hacemos es que molemos la roca e intentamos extraer ADN. Y es interesante porque realmente tenemos técnicas de detección hoy en día en la Tierra que permiten, a partir de un ADN que se extrae de la roca, encontrar una secuencia y rápidamente identificar filogenéticamente, en este caso obviamente son organismos de la Tierra, pues identificamos los organismos de la Tierra. Pero si hubiéramos tenido una muestra de Marte, que sería una muestra muy rota, porque en este caso lo simulamos irradiándola, pues tendríamos secuencias diferentes de las nuestras. Y si hubiese algo muy parecido a las nuestras, pues seguramente sería contaminación. Y esta es un poco la estrategia que nosotros estamos proponiendo para buscar vida en la colección de retorno de muestras de Marte. Y así, cuando dentro de 10 años esas muestras tan valiosas lleguen a la Tierra, pues habrá que aplicar muchas medidas, no solo una medida. No podemos decir hemos encontrado vida en Marte porque una foto enseñe un biomorfo o porque encontremos una molécula larga de carbono e hidrógeno. Necesitamos muchas posibles señales, necesitamos después descartar que haya habido contaminación, asegurarnos de que ese tipo de señal lo genera la biología e ir haciendo pues, varias comprobaciones a través de diferentes instrumentos que vayan sugiriendo que efectivamente esto es una señal de vida. Y aquí he dejado algunas indicadas, estos son temas ya muy técnicos, pero bueno, ya veis que mi marca preferida de la vida, la que para mí sería la inequívoca, sería encontrar un polímero con funcionalidad de transferir información que es el ADN o el ARN. Y esta es un poco pues, la estrategia que proponemos. Así que con esto ya os voy a dejar viendo un vídeo de todas las rocas que hemos muestreado hasta la fecha. Esta es como se ve dentro del tubo una vez que ya está sellada, justo antes de sellarse. Estas son las primeras rocas que adquirimos en la base del cráter. Ahora ya empezáis a ver rocas de grano más fino, que son las que adquirimos en la zona del delta. Y a medida que fuimos subiendo, incluimos ya rocas que tienen mucho carbonato o mucho olivino. Aquí tenemos una roca que incluía trocitos de rocas más grandes transportados desde más lejos y las que no estarían ya aquí incluidas son las rocas que estamos tomando en la zona del borde del cráter, que es esa zona muy antigua de Marte. Y esto es todo. Espero que os haya gustado este viaje que hemos hecho buscando vida en Marte y estoy abierta ahora a vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Maripaz, muy interesante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta o alguna curiosidad, la puede escribir en el chat.
Bueno, hola, no sé si puedo comentar algo. Por favor, sí. Nada, muchas gracias por esta charla, muy enriquecedora y la verdad que muy, muy, muy interesante. Siempre he oído que, bueno, Marte es un planeta autoesterilizante. ¿En qué momento estamos con esta información? Es decir, ¿eso era verdad en un pasado? ¿Sigue actual? Como... Pues sí, sí, efectivamente Marte siempre se dice que está esterilizado porque hay algo de lo que no he hablado apenas, que es la radiación ultravioleta. El Sol emite radiación visible, por ejemplo, que es la que nos ayuda a nosotros a vernos, emite radiación infrarroja, que la usamos muchas veces en telescopios y en espectros, pero también emite radiación ionizante, radiación que rompe las moléculas orgánicas, entre otras, radiación ultravioleta. En la Tierra, nuestra atmósfera nos protege porque hace muchos miles de millones de años la fotosíntesis empezó a emitir oxígeno y ese oxígeno después se rompió para generar ozono. Entonces, nosotros no tenemos radiación ultravioleta, no tanta, porque está la capa de ozono. De hecho, cuando la capa de ozono desaparece, pues nos preocupamos y los países que están cerca del agujero de ozono tienen que protegerse especialmente la piel porque toda esa radiación genera cáncer. No obstante, en Marte no existe ni la atmósfera tan densa ni existe ese oxígeno y por lo tanto tampoco una capa de ozono. Entonces, ¿qué pasa? Que la radiación prácticamente llega sin nada que lo amortigüe a la superficie del planeta. Entonces, la superficie está esterilizada. La radiación ultravioleta en los laboratorios se utiliza para esterilizar precisamente. Se pone una lámpara y tú sabes que todo va a quedar esterilizado. Pues así está la superficie de Marte. Pero en cuanto bajamos unos milímetros, el polvo, las rocas, eso ya es suficiente para absorber la radiación. Muchas de las cremas protectoras que nos damos llevan óxido de titanio, que es el que absorbe la radiación. Es que esos metales son capaces de apantallar. Entonces, la superficie es esterilizante, pero la subsuperficie no lo es. A un microorganismo que esté debajo le da igual la radiación ultravioleta. Luego hay otros elementos que también son tóxicos, que son muy oxidantes, como en la tierra, por ejemplo, la lejía la usamos para esterilizar, pues allí también hay peróxidos y hay percloratos que son muy oxidantes. Esos a la vida que nosotros conocemos la esteriliza. Pero si pensamos que Marte hace mucho tiempo era más habitable y más suave y ha ido cambiando poco a poco, lo normal sería que la vida se hubiera ido adaptando a eso. Igual que, por ejemplo, en Atacama, en otra época había agua y la vida se ha ido adaptando a un entorno seco, pues en Marte ha tenido miles de millones de años para desarrollar mecanismos que los protejan a las células de química oxidante. Pero todo esto son hipótesis. Entonces, hasta que no traigamos rocas y apliquemos toda nuestra tecnología, pues no podemos saber si está esterilizada por completo o si estuvo esterilizada hasta que en qué momento empieza a estar no habitada. Argumentaria que eres dos. Eh, Voy a poner a Carlos en mute, creo. Espera. sí. Maribás, he visto en prensa últimamente una roca muy extraña que había algunas imágenes, era como una roca con Sí, vacuolas, con granitos. ¿Qué podría ser? ¿Cómo se pudo formar esa roca? ¿Sabes a qué me refiero? pues mira, no sé si es una que os he enseñado, sobre la que no he entrado mucho en detalle, que en prensa pues ha gustado mucho, porque, a ver, ¿dónde la tendríamos? Mirad, cuando se ha hablado de los biomarcadores que ya se han encontrado en Marte, mm, esta. Esta es una de las rocas que se encontraron ya arriba del delta, que tenían este tipo de bolitas, algunas de ellas pues de olivino, que era lo que esperábamos que hubieran, pero todos los científicos enloquecimos porque vimos estos circulitos. Entonces, estos circulitos lo que indican es que hay un frente químico en el que se está produciendo oxidación y reducción a un lado y al otro. En la Tierra esto típicamente lo hacen microorganismos que están comiendo las rocas. Así que, bueno, en la Tierra si viéramos esto diríamos que lo ha hecho la vida, pero en Marte
No tiene por qué, podrían ser otros mecanismos los que lo hacen, pero se considera como un posible marcador de vida. No sé si era a este tipo de roca a la que te referías. Creo que sí, pero era mucho más granulosa Más la imagen granulosa. que vi. Bueno, y luego, bueno, aquí por ejemplo podríais ver otra roca. Cada roca que vamos encontrando pues tiene una textura diferente. A veces hay rocas que se han formado porque se han acumulado cenizas, por ejemplo, y entonces se forma un estrato. Hay rocas en las que se han encontrado muchas bolitas pequeñitas. Ese tipo de esférulas a veces pueden precipitar cuando ha habido un agua muy rica en hierro, en la que ha cambiado de repente el pH. Entonces, como cada roca es una cápsula del tiempo de un momento distinto, lo que hay que hacer luego siempre es interpretar cómo se ha podido formar. También encontramos, mirad, por ejemplo, en esta, veis que hay una especie de bandas blancas, ¿no? Pues eso puede ser una roca que después ha tenido como líquido muy salado que ha entrado por esas líneas y que se ha secado. Entonces, cada una de las rocas hay que interpretarla en su contexto. Hay rocas que están en su sitio y sin embargo hay rocas que han saltado porque ha habido un impacto y entonces han llegado de otro sitio. No sé exactamente a cuál te refieres, pero si es la que yo digo, es una que tiene como muchas bolitas de precipitados. Sí. Mm. Mar, hay tres preguntas en el chat. Si quieres, te las leo yo y así vamos más rápido. ¿Llegará el hombre a Marte antes que se disponga de muestras almacenadas? Después, la misma persona, Pedro, pregunta: ¿se considera Venus muy diferente a la Tierra y a Marte? ¿Ha tenido Marte una mega atmósfera que ha perdido? Sí, una magnetosfera. Pues empezamos por la última. Sí, Marte tenía campo magnético como la Tierra y lo sabemos porque se ha quedado un registro en algunas rocas, pero se perdió. Y en el momento en que se pierde ese campo magnético, pierde la protección que le genera y muchas partículas del Sol empiezan a arañar la atmósfera. Pensamos que por eso se ha perdido la atmósfera. Venus es muy diferente porque, entre otras cosas, su atmósfera tiene una presión muy elevada, con mucho CO2, y las temperaturas son altísimas. La región en la que en Venus alguna vez se ha podido decir que era habitable es una región de nubes en la que la temperatura baja, pero esas nubes son de sulfídrico. Entonces, en general, Venus completamente distinto de Marte y la Tierra. ¿Y llegará el hombre a Marte antes de que se dispongan las muestras? Espero que no, porque os he comentado que todas las naves que se mandan, las naves robóticas que se mandan a Marte, hay que esterilizarlas para evitar que contaminemos el planeta antes de que sepamos, sin lugar a dudas, si hubo vida o no. Pero si mandamos astronautas, los astronautas no podemos esterilizarlos. Nosotros estamos completamente rodeados de vida y por lo tanto sería inevitable contaminar el planeta. Entonces, el orden lógico es que primero traigamos las muestras, veamos si ha habido vida, además entendamos los riesgos que van a encontrar esos astronautas y el potencial que hay en los materiales para que ellos allí transformen las rocas y consigan agua, oxígeno o que consigan hierro para construir materiales y después que se manden a los astronautas. A Elon Musk no le gustará oír eso. No le va a gustar, pero es que a mí no me gusta oír las otras propuestas. Y eso es un poco pues, parte de la preocupación del Comité de Protección Planetaria, que sencillamente es que mientras todas las agencias espaciales y las industrias de la Tierra sigan buscando vida, pues hay un acuerdo entre todos nosotros de que no vamos a contaminar el sitio en el que lo estamos buscando. Ya sabemos todos en la Tierra lo importante que es preservar determinados sitios sin contaminación, ya sea lumínica, de lo cual entendéis vosotros mucho, o contaminación pues, de biológica, de que llevamos especies invasoras, etcétera. Pues cuanto más con Marte. Maripaz, una pregunta. ¿Tú crees que se va a encontrar vida, lo que tendremos por vida H, o antes en exoplanetas que en Marte? ¿O se va a encontrar en Marte vida antes que en los exoplanetas? Porque he leído que en algún exoplaneta ya se está encontrando algún tipo de partícula. A ver, es que en astrofísica, cuando se observa un exoplaneta, como mucho se puede ver
una banda de absorción, por ejemplo, que diga aquí hay agua, o aquí hay pues esta molécula de CO o esta molécula de NH3, como mucho, en la atmósfera y toda la atmósfera integrada, todas las capas integradas. Entonces, no hay un biomarcador que se pueda ver desde tan lejos en un telescopio. No, Entonces, mi respuesta es que con telescopios no podemos ver biomarcadores, mi opinión, en las atmósferas de exoplanetas. no. Así que creo que se encontrará antes una molécula orgánica en un planeta o en un entorno del sistema solar. Puede ser también en una luna helada. No. Perfecto, gracias. Gracias a vosotros. Y si no hay más preguntas, yo concluiría la charla. ¿Hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Maripaz, y espero vernos pronto por La Palma. Pues ojalá. Muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto. Gracias por Gracias, todo. Maripa. Esperamos contar contigo en otra ocasión porque parece que no se ha animado la gente como esperábamos, pero Es bueno, que por lo menos quedará la charla en YouTube y la podrán disfrutar más gente, que me consta que estaba muy interesado. hoy hay Pero esto no fútbol, acaba aquí. Teresa. Hoy hay fútbol. Ya el fútbol. ¡Ah, es verdad! Vamos a buscar, vamos a mirar los calendarios el día que no haya fútbol, para que no coincida. Sí, Bueno, pero sí me gustaría pasarte a otra futura charla porque es, claro que sí, vamos, tranquilos. Nos interesante. veremos otra vez, que para mí es un placer y estoy muy agradecida y os admiro muchísimo la iniciativa que tenéis y cómo os organizáis. Quiero aprender de lo que vosotros hacéis yo también. Si no contamos con gente como tú, es inviable. Muchísimas gracias. Yo me tengo que incorporar al trabajo y hasta la próxima. Gracias a Chao. todos. Hasta otra. Gracias por todo. Hasta luego.